Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast semanal favorito, Causas Ambientales. Esta semana tenemos un capítulo muy bonito. Vamos a hablar de un caso de recuperación de especies exitoso en nuestro territorio. Nosotros estamos en Perú. Sobre un animal que se creyó extinto por más de 100 años hasta que fue redescubierto en 1976. Lo que en su momento se llamó el redescubrimiento del siglo. En ámbitos de conservación de especies, por supuesto. Y hoy te vamos a contar un poco de su historia y avances en su proceso de conservación. Aquí los acompaña Dorothy y me encuentro con Karen y Paul. Hola a todos y todas, una semanita más. Bienvenidos una semana más, chicos. Ojalá que lo hayan pasado bien, que el último episodio no les haya dejado con la boca abierta y prepárense para más información ambiental. Suspensivo, ¿cómo sería la palabra? Con la boca abierta. Chicos, por favor, perdonen a nuestro compañero, no disculpamos. No, me equivoqué. Es que el tema controversial viene después. Prepárense a la siguiente semana, entonces. Ya ni sabemos qué episodio sigue, cuál fue el anterior. Es totalmente nosotros. La lluvia es la lluvia, chicos, es el ciclón, de verdad. Acá estamos. Bueno, continuemos entonces. Vamos. Para más o menos ponernos en un poquito de contexto, nuestro planeta desde su existencia no ha sido ajena a extinciones masivas. De hecho, tenemos 5 extinciones. La última, la quinta, acabó con más del 76% de la vida en nuestro planeta. Esto fue más o menos a unos 65-66 millones de años atrás. Sin embargo, la vida se recuperó, la vida continuó, el proceso evolutivo continuó. Aparecieron una nueva diversidad de especies y muchas de las cuales conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó también en todo este periodo? Alguien más apareció. Adivinen quién apareció. Adivinen. ¿Los dinosaurios? No, Paul. El hombrecito, la humanidad. Aparecimos hace unos 2.5 millones de años atrás. Y bueno, apareció para quedarse y dominar el mundo. Y destruirlo en su proceso. Como daño colateral, pero bueno. Sin embargo, chicos, en los últimos años, los científicos han comenzado a encontrar evidencias de una nueva extinción masiva. Por sexta vez, las especies que habitan nuestro planeta están desapareciendo a un ritmo alarmante. Y los científicos han notado de que, es más, este ritmo de extinción es mucho más acelerado que los anteriores. Y también se ha descubierto que, a diferencia de las 5 extinciones masivas anteriores, esta nueva extinción masiva no está siendo causada por factores naturales. Nuevamente, adivinen quién es el principal causante. Volvemos a lucirnos Nosotros. Es cierto, las actividades humanas como la depredación de la naturaleza, la sobreexplotación de especies, la contaminación y el cambio climático ocasionado por el uso de combustibles fósiles están causando la siguiente extinción masiva de especies. Según una investigación en la revista Bioscience, el 59% de los carnívoros más grandes y el 60% de los herbívoros de mayor tamaño están en peligro de extinción, están amenazados y en proceso de extinguirse si es que no tomamos acciones ahora. Y el ser humano es el responsable total de esta problemática. Pero ya que hablabas del hombre, bueno, no sé, como paréntesis, no sé si han escuchado de que las extinciones masivas que se han dado a lo largo de la historia del planeta también corresponden a un ciclo que se da casi entre 26 a 27 millones de años. Entonces, hay información de que se ha analizado, no sé, las extinciones que van desde las eras, ¿a qué hablamos? Del carbonífero, del pérmico y de todas las demás hasta la última. Normalmente tenían ese ciclo y que incluso la que tocaría en teoría está a casi 20 millones de años. Pero si ya estás hablando, ahí cerrando paréntesis, ya estás hablando de que estamos ante una nueva extinción que ahora sí no está rompiendo ese ciclo, es un dato para, no sé, alarmarse, asustarse o cómo hay que tomarlo. Yo creo que más que tal vez alarmarnos, creo que hacer tipo una especie de juicio crítico de qué estamos haciendo. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Qué queremos lograr? ¿Y cuál es el daño colateral que estamos causando? Porque si bien nosotros como ser humano tenemos una meta
digamos, de producción, de prosperidad, que van a verlo en nuestro episodio anterior de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una meta para llegar a una calidad de vida equitativa en todo el país, en todo el planeta. Sin embargo, digamos, ¿a costa de qué vamos a lograr esto? ¿A costa de qué estamos logrando esto? Si estamos en el proceso de llegar a esta prosperidad y a esta igualdad de oportunidades, extinguiendo especies, dañando, degradando los ecosistemas, entonces creo que es algo que deberíamos de cuestionarnos. Claro, y creo que más allá de los procesos naturales que tendría el planeta de acelerar algunos procesos como las extinciones o algunos cambios radicales, por ejemplo, de temperatura y demás, esto ya es acelerado por la actividad humana, ¿no? Y eso es lo que venimos cuestionando en sí. Hay procesos que se van a dar, como bien señalan Paul, de repente de manera cíclica. Sin embargo, la aceleración excesiva, ¿no? Y la rapidez con la que estamos extinguiendo especies, o la rapidez con la que queremos extinguirnos a nosotros mismos, eso es lo cuestionable acá, ¿no? Entonces hay que ver de repente ahí por qué son las causas, qué medidas podemos tomar, y qué bonito que estemos hablando de este caso particular de la pava blanca, porque justo es uno de los casos que te hacen ver, por ejemplo, en los cursos, ¿no? Yo justo les comentaba que, por ejemplo, en el curso de ecología, que es curso de primer ciclo en ingeniería ambiental, es el primer casito que te hacen ver, ¿no? De la pava blanca y de cómo es el proceso exitoso de poder reincorporarla hacia todo el daño que le hemos hecho. Exacto. Este no es un capítulo deprimente, chicos. Este es un capítulo esperanzador. La introducción es deprimente nada más. Pero ya vamos a pasar a la parte esperanzador, ¿ok? Entonces, el mensaje es que si nosotros actuamos a tiempo, podemos todavía salvar a las diversas especies que estamos poniendo en peligro. Y ha habido muchos casos de éxito, como menciona Karen, y justo el que vamos a comentar ahora es un caso exitoso aquí en nuestro territorio peruano, el caso de la pava blanca. Tal vez nos han hecho escuchar o estudiar en la historia, en algunos ciclos de la universidad, o si no, porque tal vez no estás, digamos, en alguna carrera o en un ámbito ambiental. Ahora vas a tener toda la información que necesites con este capítulo. O si eres de Piura Para también, empezar, ¿no? Porque por ahí también. También. Entonces, Yo creo que allá probablemente, y tal vez nos van a poder dar más información. Si nos equivocamos en brindar alguna información, por favor escríbanos, corríjanos, o si nos faltó mencionar algo, por favor escríbanos, porque yo imagino los piuranos deben de estar más on point en este tema que nosotros. Entonces, la pava blanca es un ave de unos aproximadamente 85 centímetros de alto, pesa casi unos 1.6 kilos, tiene un plumaje negro, una cola larga, y la característica principal, que es a lo que se le atribuye el nombre, por su nombre científico es Penelope albipenis, y literalmente significa una pava de alas blancas. Tiene un plumaje blanco característico en las alas, que la hace una especie de tipo de ave muy elegante, muy majestuosa. ¿Está relacionada con los pavos domésticos? Porque creo que pasaba eso en el caso del gallito de las rocas y los... ¿Qué serían? No sé qué especies, los pollos, los gallos que tenemos también de forma doméstica, que no tenían mucho que ver. En este caso es distinto, como para tenerlo de referencia. Pertenecen al mismo orden, al orden de los galliformes, y el orden de los galliformes tiene 5 familias. Una de esas familias es la familia, no sé si lo estoy pronunciando bien, Phasianidae, que tiene también subfamilias, y la pava blanca pertenece a una subfamilia y el pavo común pertenece a otra subfamilia. Así que yo diría que son como que unos primos un poco lejanos, como de segundo orden o algo así, ¿no? Como que tal vez uno que ves solamente en Navidad o una vez al año. Solo lo ves el Día de la Madre. O si saluda a tu mamá también, porque si no saludas a su mamá tampoco, pues. Porque es una con otra. Exacto, así que sí están relacionados, Paul. Sí tienen ahí y ciertas características. Y bueno, creo que el mismo nombre puede ser un poco confuso, ¿no? Pava blanca y el otro es el pavo común. Pero sí, pertenecen a la misma... bueno, son primos, al mismo orden y misma familia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estaban en peligro de extinción? ¿O la gente consumía pavas aliblancas para, no sé, Navidad? ¿O
¿O cuál era el problema? No hay registro de que lo consumían para Navidad, te voy a ser honesta. Probablemente sí, porque también las tienen problemas de cacería. Hoy en día ya no, porque está totalmente prohibido su caza. Pero antes sí, en su momento sí. De hecho, esta especie, digamos, cuándo apareció en sí se desconoce, pero hay retratos que ubican a la pava y, digamos, las representan o las retratan en vasijas de la cultura mochica. Y esta cultura apareció entre los siglos 2 y 4 después de Cristo, digamos, por el norte, en el valle del río Moche, actual departamento de La Libertad. De hecho, de aquí es el señor de Zipán. Creo que muchos nos hemos familiarizado con el señor de Zipán. Y tiene el Museo Nacional de Tumbas de Zipán en Lambayeque. Es un atractivo imperdible por si desean conocer la zona por allá. Se los recomendamos totalmente. Volviendo al tema, digamos, hay registros de esta ave, como menciono en la cultura mochica, pero fue en 1876 donde 2 ornitólogos polacos cazaron el primer registro. Al año siguiente, lo registraron y le pusieron su nombre científico. Y se registró como una nueva especie. Sin embargo, 30 años después aproximadamente, o años después, dejó de ubicarse, o ya no se volvieron a obtener registros de esta ave. Ya no se volvió a visualizar como antes se visualizaba. De hecho, leí una entrevista bien interesante de un científico polaco que hacía estudios en esa época, que él decía de que antes era muy común verlas hasta en las periferias de las ciudades, porque su hábitat es el bosque seco tropical, el interior del bosque seco tropical. Y antes era común verlas hasta en las periferias de las ciudades. Pero hace como 30 años que ya no veo ninguna, decía este científico. Y es así que en 1968 la ciencia la declara como un ave extinta, porque no se volvió a observar, a ver estas aves nuevamente. Exacto. ¿Y qué causó esta extinción? Principalmente fue la expansión agrícola, la degradación del terreno, digamos, la apropiación del hábitat natural de esta ave, y también la cacería. La caza de esta especie fue lo que causó su extinción en ese momento, porque se consideró extinta. Señalar de repente en esa época también que eran pocos los especialistas que se dedicaban de repente al estudio en sí del tema de las aves. Ahorita tenemos ya de repente un poco más de especializaciones en temas de ecología por especies, ¿no? Pero en ese entonces obviamente nos ubicábamos o dábamos validez de cierta afirmación o no en base a estudios específicos, si alguien observó esa ave en específico. ¿No? Y de hecho, mira, todos los científicos que han venido extranjeros a hacer estudios, porque no había estudios locales, no había científicos locales. Todos estos registros, el que le puso el nombre científico, son científicos e investigadores extranjeros que vinieron a estudiar acá en el Perú, porque tenemos un suelo, una diversidad de ecosistemas que merecen ser estudiadas. Pero en esa época no se tenía, digamos, las herramientas educativas tal vez para formar a estos profesionales aquí en nuestro territorio. Hoy en día sí los tenemos, ¿no? Pero en esa época no, y tuvieron que venir de afuera a estudiarnos acá, en vez de tal vez nosotros hacer un análisis o estudiar nuestro propio territorio en su momento, ¿no? Y bueno, esa también, la falta de información siempre es un problema en el que capítulo a capítulo nos encontramos con falta de información. Es ya cosa de todos los días. Sin embargo, después de que esta especie se consideró extinta, hubo una ornitóloga nuevamente extranjera, alemana, Maria Kopke, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella seguía aún en la búsqueda. Ella nunca se rindió. Fue una mujer luchadora, de verdad, nunca se rindió. Ni siquiera sabía si, digamos, ella tenía esta intuición de que la pava no estaba extinta, sino de que simplemente se había retirado. Obviamente su población había disminuido alarmantemente, pero que había sobrevivido una población en lo más profundo de los bosques de mangle, en Tumbes. Entonces, ella siguió su lucha de buscarla y convenció, nunca perdió la esperanza, convenció al empresario y agricultor Gustavo del Solar, que trabajaba en Los Olmos, y lo convenció de que la ayudara porque bueno, ella se encontraba en otro lugar, ¿no? Y él se encontraba en la zona donde
se ubicaba supuestamente estas aves, y le pidió que por favor la ayude en esta búsqueda. Él la logró encontrar, pero lamentablemente ella ya no pudo ver ese sueño realizado porque ella falleció 3 años antes del redescubrimiento. Entonces, eso sí es un toquecito triste de que ella no pudo ver fue la principal promotora, de verdad, que sad. Pero Gustavo del Solar, el empresario, él estaba trabajando con el ornitólogo John O'Neill también, y ellos el 13 de septiembre fueron en la madrugada, el 13 de septiembre de 1976, fueron y visualizaron la primera ave aliblanca después de más o menos 100 años que se creía extinta. Y esto porque Gustavo del Solar, digamos, él obviamente tiene su terreno allá, él es un empresario, es un agricultor, y él le pide a los pobladores, esta búsqueda tomó unos aproximadamente 8 años. Él le pide a los campesinos de la zona, les describe las características y les dice a todos que la busquen, ¿no? O sea, en su día a día, no como, digamos, que la estén buscando como trabajo completo, pero que si la visualizan, que lo avisen. Y todos habían ya, digamos, perdido la esperanza. Solamente fue un campesino, que creo que es muy importante mencionarlo, es Sebastián Chinchay, de la Quebrada de San Isidro. Él la encontró en una de sus rutinas en el interior, como a 30 kilómetros dentro del interior del bosque. Y él fue el único que después de 8 años siguió aún con la búsqueda y fue, digamos, una pieza clave para este redescubrimiento. Entonces, en 1976 sale la noticia a nivel nacional y mundial de que se había encontrado, que se había redescubierto después de más de 100 años que se creía extinta la pava aliblanca, una ave netamente nativa de aquí del Perú. Y en su momento esta noticia llenó obviamente los titulares, puso, digamos, al Perú en el ojo de noticias a niveles mundiales, porque esto no es un evento que pasa todos los días. Esto, digamos, redescubrir una especie que se cree extinta, no escuchamos noticias a diario de que eso está pasando, porque ya ya consideras una especie extinta y ya, digamos, asumes que desapareció, ¿no? No estás en búsqueda. La das por hecho, ¿no? Exacto, porque ya consideras que, bueno, lo dice la comunidad científica, se extinguió, ¿no? Entonces esa noticia, digamos, recorrió el globo. Y ahora aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, porque creo que es importante mencionar el contexto nacional de la época. Esto fue en 1976. Y aquí, dentro de la historia de nuestro país, nosotros hemos tenido regímenes dictatoriales y regímenes democráticos. Del 68 al 80 hubo un régimen militar dividido en 2 fases. Y la segunda fase inició justo en 1976 a 1980 con el general Francisco Morales Bermúdez. Entonces, en cada transición de gobierno siempre hay esta inestabilidad política, inestabilidad social. Creo que en la situación en la que estamos nos podemos identificar. Entonces, justo en este mismo año, en plena transición de gobierno, en plena inestabilidad, es que se redescubre esta especie supuestamente extinta. Entonces, esto de aquí yo creo que brindó una sensación de júbilo colectivo, no solamente en la zona donde se redescubrió, sino a nivel nacional, porque esto no es una cosa... Y por lo hinchas que somos, también tal vez fue el momento como, al menos algo se está logrando, ¿no? Exacto. Ayudó, yo creo, con la autoestima colectiva. Creo que si pasa algo así ahora, es como que, wow, encontramos una especie aquí en Perú, digamos, ¿no? Algo así. Como lo que pasó, por ejemplo, con Argentina y el argentinosaurio. Que le pusieron su nombre. Algo así. Entonces, esto ayudó mucho en lo que viene a ser la autoestima colectiva de la época para ayudar en esta también transición y en esta época difícil que se estaba atravesando en nuestro país. Así que, por ese lado, también fue, digamos, un descubrimiento muy, muy positivo. Entonces, ahora, una vez que se redescubrió, el tamaño de este descubrimiento, tiene que ir acompañado también de políticas y programas acorde, porque ya redescubrimos una especie que creíamos extinta, pero aún así está en extremo peligro de extinción, aún así hay muy poquísimos especímenes. Tenemos que conservarlos y tenemos que recuperarlos, tenemos que aumentar la población. Y bueno, aquí ya
se realizaron acciones concretas de conservación. Les voy a mencionar simplemente algunas para no llenarlos, pero de puros datos. Pero simplemente un programa de reproducción en cautiverio, esto fue del 79 al 2008, se instaló, se creó un zoocriadero para ayudar a la reproducción. Otra característica que tiene esta ave es que solamente se aparean una vez al año. Su ciclo de reproducción es una vez al año. Es bastante lento. Y tengo entendido que es adulto a partir de los 3 años, ¿no? A diferencia de repente de otras aves que tienen un proceso de reproducción más rápido. No ayuda. Exacto, o sea, los 3 años, de repente si te la comiste, ya fue. O si la mataste, o si no tiene donde vivir, ya fue. Es una sentada, ¿no? Exacto, entonces, y encima se reproduce una vez al año. Entonces, ahí la importancia, nuevamente, a recalcar que hay especialistas ornitólogos que evalúan justo estos procesos reproductivos. Y segundo, pues la protección de la vida silvestre, ¿no? La fauna. Exacto. Entonces, además de este programa de reproducción en cautiverio, después siguió un programa de reintroducción en el hábitat. Y esto fue acompañado obviamente de un programa de difusión y educación ambiental y obviamente la creación de áreas naturales. Hoy en día hay 4 áreas naturales en los departamentos de Lambayeque y Piura, donde habitan estas aves y están totalmente protegidas. Y solamente también para resaltar que a la par de estos programas in situ que se tienen que aplicar, esto también tiene que ir acompañado de normativa que le dé respaldo. Así que en el 2013, el 1 de agosto del 2013, se publica la ley 28049, que declara de interés nacional la reproducción y conservación de la pava aliblanca y se prohíbe su caza, extracción, transporte y exportación con fines comerciales. Así que no se puede comer en Navidad ahora la pava aliblanca. Así que, ojito, mucho cuidado si viajas por allá, si te vas al norte. Pregunta bien de dónde sale tu pavo. Si te dicen pava aliblanca, tú lo denuncias, ¿ok? Está prohibido. Por favor, Dorothy, estoy más cerca de ser vegano que de estar buscando pavas para comer. No le creo. Pero sí, recalcar que, como bien señaló Dorothy, las regiones donde habita esta pava aliblanca son en Piura, Lambayeque y Cajamarca. Así que personas de la zona, vecinos de la zona, me imagino que están al tanto de esto. Entonces es importante saber que entre los 300 y 1100 metros más o menos de altitud es donde habitan y es donde se tiene que hacer la conservación. Y ahorita mucho más, como bien señaló Dorothy, ya porque legalmente tenemos la obligación e incluso voluntariamente también lo podríamos hacer, velar por la conservación de esta ave. Invitamos al voluntariado, chicos. Exacto. Por favor, no consuman pava aliblanca. Y bueno, esto además de esta ley que prohíbe ya y que protege a esta especie, también tiene un plan nacional para la conservación de la pava aliblanca del periodo del 2016 al 2021. Probablemente ya se deben de estar publicando el reporte de este plan. Y digamos, este ha sido considerado en el ámbito a nivel de el área de ecología como uno de los casos más exitosos en términos de conservación aquí en el Perú. ¿Y por qué? Porque se hizo una intervención integral en todos los ámbitos. Así que varios especialistas consideran que este debería de ser sinónimo de orgullo, un caso de orgullo para todos los peruanos de recuperación y de conservación de especies. La educación ambiental es una herramienta fundamental, porque acompañado de estos programas también se dio un cambio en el comportamiento de la población. Y esto ha sido de vital importancia, porque eran precisamente ellos los que cazaban a la pava aliblanca, los que lo usaban para diversos fines. Entonces, lo que hicieron es hacer un análisis, un estudio socioeconómico de los habitantes de la zona y la influencia de las aves para conocer sus necesidades y motivaciones. Se les explicó, se les enseñó que hoy en día ellos son también los que los protegen. Entonces, es sinónimo de orgullo de la misma población que ya interiorizaron y hubo un cambio de comportamiento. Y esto también lo pueden ver en nuestro capítulo de educación ambiental. Ligando con el episodio anterior de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como has dicho, hay varios proyectos que se están haciendo y sería cuestión de reportar nada más, porque hay un objetivo que está ligado a la conservación, me parece, de la biodiversidad. Tal vez, Karen, ¿tienes el dato? Creo que es el objetivo 15.
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Dentro de eso está insertado. Sin embargo, el tema de océanos y mares está en el 14. Entonces ahí podemos tener una iniciativa, proyecto, no sé, presupuesto que se esté destinando como parte de los ODS, ¿no? Y que creo que no se ha reportado. Pero complementariamente, de repente... Bueno, yo diría que sí, que ya hay un programa bastante amplio. Sin embargo, complementariamente, también deberíamos, por ejemplo, considerar no solamente el qué hacer una vez que ya pasó lo de la pava, ¿no? Sino la prevención, ¿no? Entonces, insertándonos a eso, también hablar un poco de la conservación de la vida, de la flora y de la fauna silvestre, que ahorita se ve muy amenazada por el tema de todo lo que es el comercio, la depredación ilegal, ¿no? Entonces, recordarles a todos, ya que hemos estado hablando un poco de la ley también, que ya es un delito el tráfico ilegal de fauna silvestre, entonces ya está tipificado, entonces hay que tenerlo bien en claro, que no estamos hablando de algo que, lo hice porque, bueno, es temporada, nadie me está viendo y demás, sino que por el contrario los podemos denunciar, o te pueden denunciar, o te puede caer con todo, si es que no solamente con esta especie de la pava blanca, sino por el contrario, de repente con otras especies que si bien de repente no han sido muy estudiadas, tú conoces que dentro de tu localidad están siendo amenazadas, ¿no? Además, mencionarles, por ejemplo, que en el 2021 justamente CERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no es del MINAM, sino de Agricultura, reportó justamente que más de 300 especies se ven amenazadas justamente por el tráfico ilegal de especies. Es decir, que si bien la pava blanca es un ejemplo esperanzador, no siempre de repente va a haber presupuesto o esfuerzos suficientes para poder volver a estudiar una especie y volverla a la vida, sino por el contrario prevenir que no pase la historia de la pava blanca, ¿no? Ni de otras que por el contrario no terminaron tan bonitas como esta. Sí, exacto. Y creo que aquí es fundamental el cambio de comportamiento, porque por ejemplo en la pava blanca se hizo que los mismos cazadores ahora la protejan y se convirtió en orgullo, digamos, local de la zona su protección. ¿Por qué hay, digamos, todavía tráfico de especies? Porque hay consumidores, porque hay gente que consume. Entonces creo que es vital el cambio de comportamiento en las personas que consumen estos productos, entre comillas, pero en realidad no son productos, no son objetos, son seres vivos. Pero creo que es fundamental, digamos, esta información y este cambio de mentalidad y cambio de comportamiento en todos nosotros. Entonces, hoy en día, para mostrar algunos resultados de este proceso extenso de conservación y que ha llevado más de 40 años, no ha sido de la noche a la mañana. Esto se redescubrió en 1976, hoy estamos en el 2023. En el 2018 pasó de la categoría de muy crítico, en peligro crítico, pasó a la lista de solo en peligro crítico nada más. Si bien es cierto, es una categoría menos y aún así sigue en peligro de extinción, aún así es una especie en riesgo. Sin embargo, ha bajado una categoría y eso ya es un progreso. De los más o menos 15 especímenes que se ubicó cuando se redescubrió, hoy en día hay más de 400 y sigue en aumento su población y ya están reinsertados en la vida silvestre, ya no están en cautiverio. Entonces, creo que es importante ver este caso como algo que se puede replicar porque nuestro país es muy rico, tiene una diversidad de ecosistemas y de climas, de ecorregiones, y también tiene muchas especies que están en peligro precisamente por las actividades humanas. Entonces, creo que estas acciones que se han implementado para salvar a la pava blanca se podrían replicar en las demás especies. Creo que ese es el mensaje que nos gustaría transmitir y que nos gustaría que se queden todos. Y bueno, solamente para darles un datito final y que me pareció súper interesante, tal vez antes de cerrar el capítulo, y es que, digamos, a veces no tenemos, y creo que es curioso a veces darnos cuenta de la influencia que tiene nuestro ambiente y los diferentes seres vivos que nos rodean en las costumbres, en nuestra cultura, en la forma que vivimos. De hecho, la pava blanca y el proceso de apareamiento de copulación de la pava blanca ha inspirado una danza típica peruana, lo que se llama la danza de la pava. Existe, es una danza típica en el norte,
Entonces, digamos, el baile representa el acto de enamoramiento y apareamiento de la pava y blanca. Y tal vez hemos visto, tal vez le hemos bailado en nuestros colegios, yo que llevo danza en el colegio y he bailado varias danzas típicas y ni siquiera tenía idea. Entonces, creo que me pareció súper interesante y de hecho también esta danza de la pava es una de las corrientes que ha influenciado lo que hoy conocemos también como el tondero, que es este baile que sintetiza elementos hispánicos, africanos e indígenas. La parte indígena viene a ser esta influencia de esta danza de la pava. Entonces, creo que nuestro ambiente, los seres que nos rodean, están y nos influencian a veces de formas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, creo que también ese es un mensaje con el que queremos transmitir al hablarles de este caso de éxito en este capítulo. Y vuelvo a mencionar lo que creo que había dicho en otros episodios, es que el ambiente engloba a todos, ¿no? Nosotros, los mismos elementos del ambiente, que en este caso podría ser la fauna, lo insertamos dentro de nuestro arte, dentro de nuestra cultura, y Adoro te señaló cómo lo insertaban incluso las personas de culturas preincaicas, cómo lo hemos insertado nosotros en nuestra propia cultura artística, e invito también de repente a más artistas a seguir utilizando estas representaciones naturales para poder buscar la conservación, ¿no? Aprovecho en señalar, por ejemplo, que el gobierno regional me parece de Piura, que en el 2019 ya lo declaró como una ave de conservación y también como un patrimonio regional de Piura, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios que uno hace desde el lugar en el que está, ya sea un artista, ya sea un gobernador, creo que suman. Y volver a recordar, el ambiente no solamente está afuera, sino está dentro de nuestras vidas diarias. También la pueden encontrar en su moneda del sol. Ah, ¿verdad? En la moneda del sol está la pava y blanca también. Y yo he leído en varios artículos que en realidad varios, ecologistas naturalistas llegan a la conclusión de que la pava y blanca debería ser el ave nacional del Perú, no el gallito de las rocas. La pava y blanca esa batalla solamente peruano, ya es otro debate, mejor no entonces ahí, ¿no? Pero por ahí. Para una temporada creo va a ser eso. Ahí lo comparto. Y vayan a mirar su monedita de sol, si tienen ahí una luca, acá al sol le decimos luca. Entonces, guárdenla, miren y conozcan la Para pálida. cerrar, otra cosa que yo quería pasar, ya que has mencionado las monedas, me parece que hay una moneda de otro espécimen que estaba en extinción. No sé, a ver, hay que revisarlo, sí, pero más allá de eso, la información importante. Salió un paquete de soles de animales. ¿Cuál? A ver, vamos. O sea, salió un paquete de soles de animales, eso es lo que te iba a decir, para que no digan que solo hay de 2 aves. Era Santa Rosita nomás. No, lo que yo iba a decir es el guanaco. Me parece que salió o es imaginación. No lo sé. Pero fuera de eso, es que estaba viendo, ya que el tema iba a ser de especies en peligro de extinción y demás, un dato de que dice que en más de 380% se recupera la población de guanacos en una reserva. De hecho, siempre lo recuerdo desde los años 2000 más o menos, o sea, estando en primaria, de que se hablaba de que estos animales eran también uno de los que estaban en peligro de extinción. Entonces, ver una noticia también muy parecida a la que dices, o la que hemos tocado ahora, de cierta forma nos da esperanza, por llamarlo así, pero también es una evidencia de que esto viene trabajándose desde que hay autoridades ambientales, ¿no? O sea, Cernam es más o menos contemporáneo a la creación del Ministerio del Ambiente, para dar un caso. Y es curioso que a partir de esa época, caso de esta especie, también se esté incrementando exponencialmente la población. Sí, y cuéntenos, ¿no? Cuéntenos qué otras especies conocen ustedes que han sido de tratamiento especial, correcto, que ha permitido pues su reinserción y el aumento de su población y su conservación. Sí, exacto. Cuéntenos ¿conocen algún caso más de éxito? Tal vez no peruanos, de algún otro país de la región, de América Latina o del globo en general. También conocen de un caso que les gustaría que hablemos o que les gustaría compartir nuestra información para nosotros también compartirla, los invitamos. Y bueno, el mensaje final con el que nos quedamos es: vayan a ver su luquita, cómprense un caramelito. Espero que hayan aprendido sobre la pava y blanca, espero que hayan aprendido de
este hito histórico, un redescubrimiento de una especie no pasa todos los días y creo que fue una bendición para todos los peruanos de que hayamos redescubierto esta especie, de que se nos haya dado una segunda oportunidad, porque yo creo que se nos dio una segunda oportunidad. La naturaleza nos dio una segunda oportunidad y hicimos algo bueno con eso, no desperdiciamos esta segunda chance que se nos dio porque implementamos acciones, conservamos esta especie y hoy en día está en proceso de conservación y bueno, de dejar de estar en peligro de extinción, que en realidad esa es la meta, ¿no? Porque más allá de por qué se extinguió, bueno, no de por qué se extinguió, de que se recuperó la especie, los causantes fuimos nosotros, entonces es cuestión de, digamos, como reparar este mal que hicimos en su momento y que se puede lograr, porque al inicio mencionamos de que las tasas de extinción y estamos causando la sexta extinción masiva. Sin embargo, creo que si tomamos las acciones pertinentes y necesarias a partir de ahora, podemos salvar a muchas especies y podemos parar este proceso no natural que estamos causando. Entonces los invitamos a ver nuestros demás capítulos. Al siguiente capítulo de la semana los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Mándenos información, escribamos si quieren que hablemos sobre algún proyecto en específico. Escuchen nuestra nueva columna de entrevistas. Y muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana, de verdad. Y por seguirnos también. Compartan esta información. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Chao.